les bendiga a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Conexión. Es un placer y una bendición para nosotros encontrarnos otra vez con ustedes. Esta vez vamos a abordar el último temita de nuestra miniserie, el capítulo 3. Pues, ¿verdad, mi Ale? ¿Cómo está primero que todo? Todo muy bien, gracias a Dios, contenta de estar aquí nuevamente y más porque, como usted decía, el capítulo número 3. Así es, hoy sí vamos a ver cómo culminan estos hechos que hemos estado abordando desde el episodio número 1. Si por casualidad usted no ha visto, porque este es nuestro tercer episodio, ¿verdad? De esta miniserie, tenemos 2 episodios anteriores que nos hablan de la introducción de estos personajes de los cuales hemos estado hablando, así que vaya a verlos para que se ponga al día. Y hoy vamos a estar hablando del desenlace de estas historias. Hemos estado hablando en esta miniserie de este tema tan bonito que es cumpliendo el llamado. Entonces, ya vimos, hemos estado hablando de Esther, hemos estado hablando de Moisés, y esta vez vamos a decirme, Ale, porque al principio vimos cómo vencer el temor, ya vimos que Dios es quien nos equipa, Él es quien nos capacita para cumplir ese llamado. Y hoy, ¿qué vamos a hablar? Que la victoria es nuestra. Amén, amén. Así que hoy tenemos cumpliendo el llamado, la victoria es nuestra. Entonces, bueno, hablando un poco y recapitulando, como lo decía, de lo que estuvimos hablando en la historia de Esther y de Moisés, ya vimos cómo el Señor nos ayuda a romper la barrera, de vencer el temor, que es algo que cuando se nos presenta un reto, pues lo primero que se nos vienen son los miedos, las dudas. Sí, las ideas negativas de qué puede salir mal. Así es, pero el Señor nos ayuda a vencer, a romper esas ataduras, y después, cuando ya nos hemos dispuesto para cumplir esa misión, para dejarnos utilizar por el Señor, ¿qué sucede? Tenemos que ser preparados, capacitados, sí. Y capacitados. Entonces, disposición, ¿verdad, Miale? Como usted lo decía. Saber escuchar la voz de Dios y dejar que Él nos hable, estar ahí atentos a lo que Él quiere que hagamos y cómo quiere que lo hagamos también. Amén, amén. Entonces, ya pasamos a la tercera etapa, y es cuando el Señor, ya a través de esa capacitación y que nos ha ayudado también a accionar, nosotros obtenemos la victoria en su nombre. Amén. Entonces vamos a pasar a ver la historia de Moisés. Vamos a ver, estuvimos hablando de que a Moisés le fue encomendada la misión de liberar al pueblo de Israel. Ya vimos cuáles fueron las dificultades que él tuvo, los temores que le habían sobrevenido y la manera en que el Señor le ayudó a superarlos. Vimos también la manera en que él se dejó formar y escuchó la voz de Dios y lo buscó realmente para conocer el plan que el Señor tenía para él. Y ahora vamos a ver la manera en que, después de una lucha constante que él tuvo, ¿verdad? Con Faraón, porque el corazón de Faraón se había endurecido, dice la palabra, y no quería soltar al pueblo de Israel, al final Dios Todopoderoso le dio la victoria. Entonces, Amén. Nos vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 13, vamos a leer rápidamente el versículo 17 al 22. Dice: la columna de nube y de fuego. Dice la palabra: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis de subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová, oigan, iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Qué impresionante. Qué impresionante. Estas son proezas, milagros del Señor, esas cosas sobrenaturales que Él hace a favor de sus hijos, a favor de aquellos que le temen, que lo buscan y que se disponen a cumplir con ese llamado que Él nos pone. Entonces, me parece muy lindo
ver, y me imagino también el gozo que Moisés pudo sentir al final de ver tanto esfuerzo y ver la manera en que el pueblo de Israel había sido tratado por tanto tiempo bajo la esclavitud que ellos estaban enfrentando en Egipto y ver que la mano del Señor se había extendido a favor de ellos y Dios había tenido misericordia de ellos y bueno, después de tanto tiempo que Moisés estuvo diciendo al faraón, deja ir a este pueblo, deja ir a este pueblo, ver ese resultado, ver esa respuesta del Señor, tuvo que haber sido maravilloso, me imagino yo, y contar con esa gracia del Señor que dice que no se apartaba de ellos, ese favor, esa gracia, su nube los guardaba de día, esa columna de fuego los guiaba por las noches, la presencia del Señor constantemente estaba con ellos y la gracia del favor del Señor los ayudaron en todo momento. Sí, y eso nos demuestra también de que Dios siempre nos cuida. Así Él lo es. hacía para guiarlos de día y de noche, o sea, no se apartó de él, como usted dice, ni siquiera un segundo. Ujú. Y es lo importante porque él estuvo durante todo el proceso, primero capacitando a Moisés para que hiciera esto, y luego cuando ya se logra, que ellos logran salir de Egipto, él los va guiando también al pueblo. Y Así en es. cada momento, todo el tiempo que ellos estuvieron en el desierto, Dios los estaba guiando. Dios les estaba dando la victoria, Dios les estaba demostrando que estaba con ellos y que no los iba a dejar. Y que para lo que había sido llamado Moisés lo estaba cumpliendo, que era Amén. sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Amén. Qué bonita esa obediencia, digo yo, de Moisés, de escuchar la voz del Señor y a pesar de ver las circunstancias, nosotros lo estábamos mencionando anteriormente, que las circunstancias a uno muchas veces le afectan su manera de pensar y a veces afectan hasta nuestra identidad en Dios y nos hacen dudar. Él, él escuchó la voz del Señor. Él escuchó la voz de Dios, se dejó guiar por Él completamente y el Señor hizo grandes proezas, cosas sobrenaturales ante los ojos del pueblo de Egipto y los ojos de Faraón, a manera de que ellos pudieran ver de que ellos a quien servían era un Dios verdadero y que ese Dios verdadero, ese Dios fiel, era quien estaba con ellos, era quien los iba a libertar y era quien los iba a ayudar durante esa travesía que ellos estuvieron en el desierto, quien iba a obrar a su favor, quien iba a proveer para ellos, quien les iba a guardar, quien les iba a dar salud. Entonces, ver la manera en que el Señor obró por la disposición, por la obediencia, por disponerse a cumplir ese llamado. Asimismo es con nuestras vidas. Está en disponerse, en dejar que el Sí, Señor en obre. aceptar ese llamado y, como decíamos, ¿verdad? Siempre ser sinceros con Dios y dejar que sea Él quien nos capacite y que Él cumpla el propósito por el cual nos ha mandado. Cumplir ese llamado que Él tiene para con cada uno de nosotros y hacer su voluntad en todo momento. Aunque las cosas estén difíciles, nunca dejar de confiar en Dios y saber que Él lo que inició lo va a terminar. Amén. Y sabe que, Miale, antes de que pasemos con el siguiente personaje, algo que para mí tiene que ser, o sea, tiene que ser sí o sí, pues, cuando el Señor nos da la victoria, que siempre sea su nombre exaltado, ¿verdad? Que nunca Nos vayamos, robemos la gloria que de Él. nunca nos robemos la gloria del Señor, que no digamos, bueno, pero es que al final yo hice aquí, o sea, Sí, porque Dios está usando un hombre, entonces el pueblo al quien ve es al hombre. exactamente. Entonces, pero siempre recordarle, o sea, fue Dios quien hizo todo. Ujú. Nosotros solo somos instrumentos. Lo decimos en el podcast, Amén. ustedes nos ven a nosotros aquí hablando, pero es Dios a través de nosotros. Amén. Y siempre lo decimos, toda honra, gloria y honor es solamente de Dios. Solamente para Somos el Señor. instrumentos solamente. Amén. Entonces, siempre reconocerlo en todos nuestros caminos, reconocerlo en todo lo que hagamos, porque si el Señor es quien nos liberó del temor, si es quien nos capacitó, ¿cómo no le vamos a dar la gloria que es suya cuando Él entrega la victoria en nuestras manos? ¿Verdad, Miale? Entonces, qué lindo ver esto que el Señor hizo en la historia de Moisés. Y claro que más adelante continúan habiendo milagros y proezas. Pero yo también quiero saber qué pasó con la historia de Esther, porque estuvimos viendo estos dos personajes. Vamos a ver ahora lo que el Señor hizo a través de Esther. Muy bien, entonces vamos a leer lo que es el libro de Esther, en el capítulo 5, donde ya habíamos iniciado, ¿verdad? El Ujú. versículo 2.
Dice, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Esto lo habíamos leído también, ¿verdad? En el capítulo anterior. Un adelantito ahí. Ajá, y sigue. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. ¡Guau! ¡Qué impresionante! Sabíamos, y para darles también una retroalimentación, que en versículos anteriores se nos decía que nadie se podía presentar al rey sin que éste lo llamase. Y que el castigo para que se presentase si el rey no lo quería aceptar era la muerte. Esther estaba jugándose su vida en este momento. Entonces ella se presenta porque recordemos que ayunó, pidió la dirección de Dios. Así es. No fue que solo se fue a presentar. Como decíamos, ¿verdad? La honra y la gloria es de Dios. Dios le dio a ella la revelación y la sabiduría para presentarse después de haber ayunado. Después de haber puesto en manos de Dios eso que iba a suceder. Entonces halló gracia ante los ojos del rey. Él extiende su cetro y le dice, hasta la mitad del reino te daré. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere la reina Esther? Que pida. Qué impresionante, ¿verdad? O sea, le da carta abierta. ¿Qué necesita? ¿Por qué está ahí? Él entendió de que el que ella se presentase es porque algo importante estaba pasando. Así es. Algo necesitaba ella de él. Y porque vaya, él sabía, por decirlo así, va a parecer un enredijo, pero él sabía que Esther conocía la ley. Entonces, él sabía que Esther conocía las consecuencias de ese acto, sí. de presentarse delante de él sin ser llamada. Sin ser llamada. Entonces, para ver, wow, este es un riesgo que ella tomó. ¿Qué es lo que quiere, verdad? Quería conocer cuál era su petición, cuál era el problema que estaba enfrentando. Y pues, ¿qué más pasó, Miguel? Pues para resumir, porque la historia es algo larga, ¿verdad? Hay varios personajes ahí que tal vez más adelante también vamos a ver en otros episodios. Pero el rey habían ya establecido una ley, un edicto donde iban a matar a todo el pueblo, ¿verdad? Judío. Entonces viene Esther y se presenta ante él porque quiere abogar a favor del pueblo, para que no mueran. Pero también, como dijimos en los episodios anteriores, una ley ya emitida por el rey no se puede simplemente quitar o anular. Esto es imposible. Y como decía Cris también en los anteriores, o sea, una ley era que se tenía que cumplir sí o sí. Ahí no había negociación, sin importar quién salía afectado. Entonces era por eso la importancia de pensar bien antes de aprobar algo, ¿verdad? Así es, así es. Porque podía ser afectado, en este caso iba a ser afectada Esther, la reina, ¿verdad? Entonces, increíble. ¿Por qué él no sabía el origen de Esther? ¿Dónde Esther había nacido? Así ¿de dónde era? Entonces, ella viene y le dice, ok, existe esta ley que afecta a mi pueblo, pero también me afecta a mí. Porque la ley era clara que los iban a matar, ¿verdad? A todos. Sí, sí. Entonces, como no se podía cancelar, anular esta ley, el rey les dice, ok, aquí está mi sello, aquí está mi anillo, para que puedan sellar y emitir un nuevo edicto donde el pueblo se pueda defender de todos aquellos que los ataquen. ¡Wow! Esa fue la solución a ese gran conflicto. El pueblo ya se podía defender. Y sabemos que Dios estaba con el pueblo. Entonces Dios les iba a dar la victoria. Y se la dio. Definitivamente se la dio. Así es. Entonces, qué importante, ¿verdad? El tomar la decisión de arriesgarnos, pero poniéndolo en manos de Dios. No solo irnos por irnos, ¿no? Poner las cosas en manos de Dios. Así es. Wow, qué lindo. Y así como usted lo dice, la disposición del rey, es que ya ahí fue, siempre es el Señor. Amén. Y ahí fue solo Dios. O sea, darle a él también ese favor para con Esther, y a Esther esa gracia para que él le dijera, bueno, ver la situación en la que está y que hasta ella pues está en riesgo y así como lo dijo, como le había dicho su tío Mardoqueo, Esther, ni tú te vas a salvar de esta. O sea, aquí si nos vamos todos, le dijo. Claro que sí. Entonces ver la situación, la gravedad de ese decreto que se había hecho y el daño tan grande que iba a causar. Entonces el Señor, ¿verdad? Tocar el corazón de él, conmoverlo de esa manera y darle la oportunidad de que ellos, con la sabiduría del Señor, tomaran una decisión, como usted lo dice, de emitir un nuevo edicto y a través de esto que el pueblo obtuviera el favor de Dios y con la fuerza y con el favor de Dios que ya tenían también anteriormente, poder vencer,
poder vencer esa batalla. Sí, ese ataque que venía hacia ellos directamente. Ujú. Me llama mucho la atención, Miale, y también agregando un poco aquí, porque hemos estado hablando nosotros de esto en tres partes, ¿verdad? Primero hablamos vencer el temor, después hablamos de la capacitación que el Señor nos da ahora de obtener la victoria. Así como usted lo decía, Moisés pasó por un proceso de capacitación para obtener la victoria. Igualmente lo hizo Esther. Ella hizo ese ayuno, como usted nos daba ahí ese dato tan bonito, ¿verdad? Que decíamos que lo encontrábamos en el libro de nuestro pastor, que el ayuno fue tan lindo, tan simbólico y tan lleno de revelación, que era el diezmo, decía Miale, del tiempo que Esther no había visto al rey. Entonces, todo eso ya era el Señor obrando. Y eso me hace pensar a mí en ese momento y decir, bueno, es que nosotros no podemos pretender sacar las cosas de tiempo ni hacer las cosas como nosotros digamos, porque no podemos ir y pretender cumplir con la misión sin habernos preparado. O sea, ¿qué hubiera pasado? Imagínese, Esther, vaya, le dice su tío Mardoqueo, tenés que ir. Ah, bueno, está bien, voy a ir. Hubiera muerto, lo más seguro. Sin haber hecho nada. Voy a ir. Así. Sí, porque ahí también, Cris, creo que es importante que si hubiese sido así, es como que estuviese creyendo en sus fuerzas. Exactamente. En que ella podía, en que ella, por su belleza, porque del inicio se ve en el libro de que ella era agradable. Yo ya tuve el favor de él, va a decir. Correcto, por eso estoy aquí, él me eligió. Pero no, entonces era hacerlo con sus propias fuerzas y sabemos, como lo hemos dicho, ¿verdad? Que si lo hacemos con nuestras fuerzas, vamos a fracasar. Así es, miren, Moisés, vaya, Dios le pudo haber dicho a Moisés, yo quiero que seas el libertador de tu pueblo, y Moisés, está bien, yo lo voy a hacer. O sea, no creer en nuestras propias fuerzas, no confiarnos en nuestro propio entendimiento, porque nosotros sabemos, sin Dios no podemos hacer nada, nada es posible para nosotros dentro de las capacidades humanas si no tenemos el favor del Señor. Entonces, ver que el Señor, esa preparación que Él hace en la vida de cada uno de nosotros es necesaria. No es algo que nosotros nos podamos saltar y querer de un solo llegar a la cima y obtener. Tenemos que pasar por ese proceso. Es necesario, las cosas tienen un orden. Entonces, si queremos llegar a la victoria, tenemos que dejarnos formar por el Señor, dejarnos guiar por lo que Él ha determinado para nosotros. Sí, saber escuchar la voz de Dios y, como decíamos, ¿verdad? Esto se logra teniendo realmente un tiempo a solas con Dios cada día, el buscarlo cada día. Sabemos que a veces por la presión del día a día, el trabajo, el estudio, la familia, quizás digamos, no tengo tiempo, pero seamos realistas, siempre hay tiempo para hablar con Dios y debería ser nuestra prioridad. Entonces es importante, como usted lo decía, Cris, buscar a Dios, dejarnos guiar y saber que es un proceso, es una serie de pasos para poder lograr la victoria. Así es. No podemos saltarnos, porque si nos saltamos vamos a fracasar. Así es. O sea, debe ser tal como está establecido, amén, como Dios quiere que sea, y su palabra lo dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén, entonces amén, es importante dejarnos guiar para que Él cumpla el propósito, amén, porque a veces nosotros mismos desviamos ese propósito. Interesante. Entonces sí, es importante dejarnos guiar. Como usted lo decía, ¿verdad? Si Esther hubiese dicho, no, yo sola puedo, yo voy a ir, si igual, el rey, ya tengo gracia yo ante el rey, yo puedo hacerlo. Entonces hubiese fracasado. Entonces es importante también dejarnos guiar cada momento y saber que solos no podemos. Necesitamos a Dios cada momento de nuestras vidas en todo. amén. Y otra cosa, Miale, no desesperarnos porque a veces uno dice, bueno, Señor, ya días que tú me estás preparando y no veo que suceda. Ajá, ¿a qué hora vamos a obtener la Moisés victoria? pudo haberlo pensado. Exactamente. Cuando pasaba una cosa, pasaba otra y no lograba salir al pueblo. Exactamente. Cualquiera dice, bueno, Señor, ya hice esto y... Esther pudo haber dicho, voy a ayunar solo mediodía. También, más rápido, mediodía y ya voy en la tarde donde el rey. Y no, o sea, es importante, como usted dice, tomarnos el tiempo y no desesperarnos. Tomarse el tiempo. Por eso, cuando usted lo dice, el Señor nos capacita a nosotros a través de la búsqueda que tenemos con Él, ¿verdad? A través de irlo a buscar a su casa,
en la iglesia en la que nos congreguemos, de la búsqueda en nuestra casa también, porque acuérdese que usted es templo vivo y morada del Espíritu Santo, Amén. entonces también en su hogar tiene que estar buscando al Señor a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, tomarse ese tiempo, no impacientarse, no hacer las cosas a la carrera, dejar que el Señor lo forme, porque uno puede decir, ay, pero es que está tomando demasiado tiempo, pero es que el Señor todo lo hace perfecto, el Señor todo lo hace bien. Entonces, el tiempo que se está tomando es para dejarnos, mire, preparaditos, para dejarnos Así es. exactamente equipados para lo que necesitamos cumplir. Y para mí que debe de ser un anhelo de nosotros conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Sí, y este caso, me gustó lo que usted dijo, ¿verdad? De que lleva su tiempo y todo. Y venía a mi mente, por ejemplo, cuando uno estudia en la universidad, una licenciatura, una ingeniería o qué sé yo, sabemos de que va a tardar por lo menos 4 a 5 años. Sí. Si usted no trabaja, está enfocado, y si trabaja quizás un poquito más, Así es. unos 9 o 10 años. Entonces, ya sabemos cuando iniciamos de que ese es el tiempo estipulado. Pero en el proceso pueden haber cambios. Cierto, Porque, cierto. por ejemplo, usted inició solo estudiando, pero hay necesidad en casa, papá ya no pueden. Hay que ir a trabajar. Entonces sabemos que eso se va a alargar. Pero qué bonito es cuando ya llega el día en que usted dice, terminé. Así Ya es. presenté mi tesis ante la terna, yo ya estoy graduado. Uf. Entonces, eso es lo bonito, ver el resultado final, y así es Dios con nosotros. O sea, ya sabemos que hay un tiempo para algo y puede haber cambios en ese tiempo. Así es. Porque tal vez hay algo que quizás todavía no estamos listos y entonces tenemos que perfeccionarlo. Pero al final, cuando llegue ese día que nos dan ese título, hablando de la universidad, ¿verdad? La licenciatura o la ingeniería, qué lindo se siente. Saber de que todo aquello que pasó, todo aquel tiempo, valió la pena porque ahí está ese título. Y muchos dicen, del título no vas a vivir, pero es que es una satisfacción personal. Saber que Dios estuvo presente todo ese tiempo también, Así es. ayudándonos, dándonos sabiduría en cada clase, poniendo gracia en nosotros ante los licenciados, los compañeros, y sabiendo que Él nos va a proveer de un trabajo donde podamos desempeñar esa carrera que hemos estudiado. Amén. Y así es con Dios. Dios nos va preparando, nos va enseñando su palabra, y llega el momento en que nos toca a nosotros también de enseñar a los demás, capacitarlos a los demás y recordarles que Dios está ahí y que siempre ha estado. Entonces también, importante, ¿verdad? Lo decíamos en el anterior también, si vienen dificultades, agarrémonos más de Dios, no nos desanimemos y digamos, ay no, yo ya no puedo. No, al contrario, a acercarnos más a Dios, agarrarnos de Él y decir, ok, yo sigo adelante. Yo ya tengo un propósito, Dios ya tiene un propósito en mí y yo lo voy a cumplir. A lo que fui llamado lo voy a cumplir porque sé que Él está conmigo y que con Él yo todo lo puedo. Amén. Su palabra nos dice que fiel es el que prometió. Entonces, mantener nuestra vista enfocada en aquel que nos ha llamado, en aquel que ha prometido estar con nosotros cada día de nuestras vidas, quien ha prometido ayudarnos, darnos la sabiduría que necesitamos, las fuerzas. Créanme que, y sé que lo podemos decir por experiencia personal, cuando uno está en un proceso de querer alcanzar algo y se lo pide al Señor y el Señor lo está preparando, cuando uno se rinde ante el Señor, como lo decíamos, y le dice, Señor, yo necesito de verdad que me ayudes en esto, porque sin ti yo no voy a poder. El Señor responde de una manera tan linda y Él se perfecciona en esas debilidades y Él nos ayuda y nos esfuerza. Entonces, creer en nuestro Dios, que Él es un Dios fiel, Él es un Dios bueno y nos ha llamado, y si nos ha llamado es porque, como lo decía mi Ale, que qué bonito eso, me gustó mucho, que si Él nos ha llamado es porque Él nos va a ayudar, es porque Él nos va a dar las herramientas, porque Él nos va a transformar en esas personas que Él quiere que seamos, es porque Él nos va a abrir las puertas, nos va a ayudar, nos va a dar de su gracia y su favor. Entonces, qué importante ser perseverantes y seguir a través de todo lo que pueda suceder, a pesar de las dificultades y todo, saber que es en nuestro Dios en quien hemos confiado y que Él es poderoso para hacer todas las cosas.
Amén. Y así culminamos este capítulo el día de hoy y también cerramos esa miniserie de 3 capítulos para que usted pueda verlos. Si no los ha visto, le invitamos a que los mire en orden, ¿verdad? 1, 2 y 3 para que pueda entender de qué trató esto y de quién estábamos hablando. Porque si mira solo al final va a decir, ¿y qué pasó antes? Sí. Entonces sí, véanlo en orden los 3 y le invitamos a que nos siga acompañando cada viernes a las 7 de la noche. Vamos a estar subiendo un nuevo episodio. Y siempre es un placer estar aquí con ustedes a través de la pantalla. Que Dios les bendiga grandemente y con esto nos despedimos. Bendiciones a todos. Recuerden que el Señor les ama y Él está tocando la puerta de sus corazones para que lo dejen entrar y que Él pueda transformar cada una de sus vidas. Todos tenemos Amén. un llamado. Digámosle al Señor que nos ayude a cumplirlo, lo que Él nos ha preparado en esta tierra. Así Amén, amén. que el Señor les bendiga y también ha sido un placer compartir con ustedes. Así que nos vemos la próxima. Saludos a todos y bendiciones.